a pesar del tiempo que ya tiene instalado el Estado constitucional de derecho y con ello la jurisprudencia constitucional, todavía existen algunas dudas. Siguen habiendo preguntas frecuentes en los cursos, en las ponencias que brindamos, como que si la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema determina jurisprudencia constitucional. O preguntas como si un juez ordinario con una buena fundamentación, con una buena argumentación, puede apartarse del precedente del Tribunal Constitucional. Y cuando no, si es que finalmente se presenta un amparo contra un proceso ordinario en cualquier etapa, conocimiento o ejecución, si es que ese juez ordinario puede calificar el amparo o solamente tiene que atenerse a respetarlo o a cumplirlo. Todas estas circunstancias nos hacen ver que todavía estamos en ese procedimiento de conocimiento, en ese procedimiento, digamos, de expansión, de difusión y de análisis. De eso hablaremos un poco el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grado y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Siempre siguiendo con el tema de la jurisprudencia constitucional, veremos en este programa sus características. No olvide suscribirse, no olvide difundir para que siga creciendo esta familia de Tribuna Constitucional. Bienvenidos. A la jurisprudencia constitucional le reconocemos dos características. La primera de ellas, que es una potestad exclusiva del Tribunal Constitucional. Recordemos que para que sea jurisprudencia tiene que ser dado por el órgano de cierre. Y alguien me dirá, Guido, ¿y la Corte Suprema? Sí, el órgano de cierre en materia constitucional es el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, que viene a ser una decisión, esta es la segunda característica, del supremo intérprete de la Constitución. De tal forma que ante la posibilidad de darse una pluralidad de interpretaciones, pueden ser mejores, pueden ser que no, predomina la del Tribunal Constitucional. Empecemos con la primera característica. Es una potestad exclusiva del Tribunal Constitucional. Esto está señalado a nivel legal. El título preliminar del Código Procesal Penal del año 2004 así lo señala, en su artículo 6 para la doctrina jurisprudencial y en el artículo 7 para el precedente constitucional. Repito, ambos en el título preliminar. Lo ideal, digamos lo deseable, habría sido que estos productos jurisprudenciales se puedan colocar en el articulado para poder entender toda su dimensión. No, están en el título preliminar como si se trataran de principios, como si se trataran, si se quiere, de simplemente directrices. Y no es así. Esto deja un poco la duda cuando nos dicen, me queda claro que el precedente sí tiene un carácter vinculante, pero la doctrina jurisprudencial sí, porque se dice de que los jueces deben de acatarla. Y si los jueces deben de acatarla, es que tiene un valor normativo. Cuando se tiene alguna situación de manera persuasiva, no tiene definitivamente otra característica. De tal forma que a nivel legal, allí se regula dos formas, insisto, de la jurisprudencia constitucional que lo caracteriza. Y a nivel constitucional también es claro. El artículo 202 de la Constitución establece que es la última instancia en los procesos constitucionales de la libertad. Jamás se presenta una demanda de habeas corpus, de amparo, de habeas data, de cumplimiento directamente al Tribunal Constitucional. Se presenta siempre al Poder Judicial. Lo conoce en primera y en segunda instancia. Pero si fuera denegatoria, ¿no?, la sentencia del Poder Judicial, entonces queda autorizado como última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional. Aquí claramente se observa que se aloja en el piso superior. Esto respecto, insisto, a que es una potestad exclusiva del Tribunal Constitucional. Hablar de jurisprudencia constitucional, al menos en el Perú, es hablar de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, que la decisión es la del supremo intérprete de la Constitución. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta ahora lo que se ha dado en materia jurisprudencial tiene, a nuestro entender, un carácter regular. Cuando en su sentencia lo que hace es interpretar el texto constitucional. Podrá gustarnos, podrá no gustarnos, podemos estar de acuerdo, en parte, en todo, en desacuerdo. Pero es la interpretación y es el supremo intérprete. De eso se trata el pacto social. Pero
Lo que no estamos de acuerdo y para nosotros viene a ser una jurisprudencia constitucional pero irregular son cuando estas sentencias tienen un carácter legislativo o tienen un carácter ejecutivo que no nacen de la Constitución. Para nosotros, cuando se quiere interpretar algo, se interpreta sobre algo que ya existe, ¿no? Y entonces, cuando hay esto de una sentencia normativa o una sentencia ejecutiva o política, eso no está autorizado en la Constitución. Entonces, repito nuevamente, en esta segunda característica, mientras sea una sentencia interpretativa, aplicando en su interpretación los principios de interpretación constitucional que el mismo tribunal ha señalado, el principio de unidad de la Constitución, el principio de concordancia práctica, el principio de corrección funcional, el principio de fuerza integradora y el principio de fuerza normativa. Sobre eso, ¿no? Sobre ese escenario es que realiza su interpretación. Y lo que está autorizado es que sea la última, ¿no? Sea la suprema interpretación que se da. Donde a lo largo de los más de 250 programas acá en el canal hemos mostrado nuestro desacuerdo y las razones, es cuando esas sentencias ya no son interpretativas, cuando esas sentencias son legislativas, ¿no? Y claro, si lo hace el propio tribunal que no tiene control, entonces la argumentación siempre va a ser a favor de lo que decide, ¿no? Y entonces en pro de los derechos fundamentales, este alto tribunal, siendo el poder constituyente constituido, circunstancias, repito, que no solamente no quedan bien en la forma, sino que, repito, no aparece, pero ni por asomo, que en el texto constitucional diga eso. De tal forma que hacerle decir a la Constitución algo que no dice nos parece al contrario, todo lo alejado de un Estado constitucional de derecho. Como ya se ha señalado en los programas correspondientes, la muestra mayor, más palpable de todo esto viene a ser el principio de autonomía procesal, por la cual, habiendo un Código Procesal Constitucional, siendo el supremo intérprete de la Constitución, entonces, a lo que me diga el Código Procesal Constitucional, puedo tener tres funciones. La autonomía procesal ampliativa, ¿no? Que en muchos casos, producto de la interpretación, ha sido loable y se encuentra dentro de lo permitido. Regula el precedente constitucional, pero no lo amplía. Lo ampliado el Tribunal Constitucional. Regula los derechos fundamentales, pero no los desarrolla el Tribunal Constitucional. Autonomía procesal ampliativa. Luego viene la autonomía procesal creativa y es ahí donde ya viene la arena movediza. Es ahí donde aparecen los signos de interrogación, ¿no? Es decir, aquella creación, el estado de cosas inconstitucional, el partícipe y una serie de figuras que no están en la norma procesal. Pero si ahí hay dudas, donde no hay dudas de que ya está arrogándose una labor legislativa que no le corresponde, es cuando esa autonomía procesal es correctiva. Cuando el Código Procesal Constitucional señala algo y el Tribunal Constitucional lo desautoriza, en su jurisprudencia señala otra cosa. Y esto de acá debe darse, insisto, ¿no? Nuevamente, siempre me dicen, pero si el Código Procesal Constitucional prohíbe el amparo contra amparo y el Tribunal Constitucional lo permite, está bien, porque muchas veces ese primer amparo lesiona derechos fundamentales. Allí hay una coincidencia plena. Nuevamente, lo dicho en la anterior entrega, ¿no? No está el tema concentrado en el ámbito de la meta. Que sea a favor de los derechos fundamentales, por una mejor protección, por una eficacia, en eso creo que estamos de acuerdo al unísono. El tema está en el proceso, en el camino, en el trayecto, en los atajos innecesarios que se toman para llegar a ello y que atenta contra un dogma del derecho constitucional que es la división de poderes. Como siempre, es solamente un ejercicio mental, es solamente una opinión que se la dejamos allí para el debate. De esta forma estamos concluyendo la segunda entrega de jurisprudencia constitucional. La primera fue la importancia, esta es las características. Nos vemos pronto en la última que viene a ser la fuente.
Insisto, no deje de hacer crecer esta comunidad jurídica virtual de Tribuna Constitucional. Con su permiso.